Le voy a contar cómo es que nace nuestra IDDP. Amén. Nuestra IDDP, una iglesia donde yo nací, crecí y me imagino que voy a envejecer allí o envejeceré en la Asamblea de Dios. Yo creo que no. El Evangelio no es denominación para mí. No es la religión no es alguna denominación para mí, sino el Evangelio es totalmente diferente a la denominación. Eso es mi pensamiento. Y si eso es mi pensamiento, pues no importa en qué denominación estoy, si estoy agarrado de la palabra de Dios, está bien. Hay mucha gente que se cambia de denominación, yo no sé por qué. Mucha gente se retira de la denominación, se va a otro lugar, a otra denominación. Y de pronto veo que también no está ahí bien. Y luego ya tú lo ves en la asamblea, ya luego tú lo ves en la profecía, en la presbiteriana. Y como alguien dijo por ahí que ya se pasearon unos 10 denominaciones. Y yo no sé por qué. A menos que yo quisiera ordenar o hacer como se puede decir, mi querer. Si yo quiero hacer mi querer y la denominación me sujeta, ya las cosas cambian. La denominación tiene sus normas, su doctrina, sus enseñanzas, basadas en la palabra del Señor. Hay algunas doctrinas que también está ahí puesto, de repente no concuerda con la palabra, pero son buenas. Así que no tiene ninguna excusa usted para cambiarse de denominación. Porque aquí, allá, al otro lado, en el otro lado del país, es Dios. Amén o no amén. Yo creo que todo el mundo usa la Santa Biblia. Todos, sea profecía, asamblea, sea lo que sea, usa la Biblia. El único que no usa la Biblia es Santón Lavé. Es el sacerdote de Satanás, la iglesia satánica. Ellos tienen su propia Biblia. Es imposible que estén usando esto. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra lo usa todo el mundo, incluyendo a los ateos. Los ateos también leen la Biblia. Todo el mundo lo lee la Biblia. Sabatista, adventista, católico, todo el mundo le lee la Biblia, esta misma Biblia. Entonces no hay una necesidad de irme a una denominación. Pero esta es mi denominación donde yo nací, he crecido, he aprendido la palabra del Señor y he hecho las cosas muy buenas en la denominación, he aprendido muchas cosas. He visto los milagros de Dios en esta denominación. Tengo 47 años. Desde mi uso de razón, yo estoy en la Iglesia de Dios del Perú. Amén. Entonces, por lo tanto, le voy a leer, acá tengo una historia impresionante. No lo voy a leer todo porque es hartísimo. ¿Cuántos años han pasado? No se me vaya a quedar dormido. Ya. Yo estaba pensando de premiar a alguien. Esta Biblia, no solamente el que se mantiene despierto, sino el que yo pregunte y responda. ¿Sí?
Así que usted debe estar atento a lo que yo voy a exponer y usted debe estar bien atento y recordando lo que se está exponiendo para que pueda responder. Amén. ¿A cuánto les falta la Biblia? Algunos dicen, no, yo ya tengo, pero este de acá no lo tiene usted. Mire, ve, delgadito, ¿sí o no? Y es grande, con letras grandes. Esta de acá no lo puedo donar porque usted no sabe leer esto, incluyéndome yo. Pero algún día aprenderé a leer. Es la Biblia en quechua. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la introducción. Es una reseña histórica de la Iglesia de Dios del Perú. El presente informe intenta organizar, describir e interpretar la historia de la Iglesia de Dios del Perú. Este trabajo, por las limitaciones del tiempo y de recursos a las que hemos estado sometidos, es un avance de investigación que esperamos profundizar posteriormente. El trabajo tendrá hasta 7 secciones para una mejor comprensión del tema. Ellas contendrán la descripción, análisis de las etapas de desarrollo de la Iglesia de Dios del Perú y de sus principios, zonas, asentamientos. Perdón, de sus principales zonas y asentamientos. La enumeración de aquellos personajes, misioneros, obreros, nacionales, líderes y otros que contribuyeron en las diferentes fases de crecimiento de la obra. La representación de algunas de las características distintivas de la denominación y finalmente las conclusiones de las que llegaremos. Incluiremos también las listas de supervisores y directores educacionales que han dirigido la organización, así como algunas estadísticas que nos permitirán analizar las líneas de crecimiento y decrecimiento. Para reunir la información, hemos consultado en este primer avance, aparte de la bibliografía, que sobre el pentecostalismo peruano existe, así como a algunas historias de la misión en el Perú. Entre las fuentes principales hemos accedido a los libros de acta de la organización, a algunos documentos oficiales y a revistas y anuarios antiguos. Finalmente, nuestra principal fuente de información han sido los valiosos testimonios grabados de aquellos personajes cuya antigüedad, protagonismo y credibilidad contribuyen elementos de incalculable valor para la elaboración de la historia de la denominación y del pentecostalismo en general. Sin embargo, por esta ocasión nos abstendremos de citar exhaustivamente a nuestras fuentes. Solo lo haremos de una manera general en el trabajo que publicaremos. Dentro de poco superaremos esta limitación, pues será presentado como una monografía de investigación y no como un informe, que es lo que ahora presentamos. Etapa de desarrollo. En el año 1945 al 1953, vamos a ver en ese periodo qué es lo que sucedió. Algunos, a ver, si ahí están queriendo ganarse la Biblia, apunten. En el periodo del año 1945 al 1993, ¿qué pasó?
Hacia 1945, gracias a un informe del misionero Arturo Erickson, apunten, a ver, vamos de nuevo para los que se quieren ganar la Biblia, pero los que no, sí se pueden dormir tranquilos, ya. Hacia el año 1945, gracias a una información del misionero Arturo Erickson, el entonces superintendente para América Latina de la iglesia en Cleveland, Tennessee, de paso por Lima en un viaje de Argentina, se contacta con Hipólito Astete, pastor de las Asambleas de Dios del Perú. Astete hizo conocer a Hargrave su congregación y a los alumnos del Instituto Bíblico de su denominación, entre los que se encontraba Carlos Landeo. Y este último, Hargrave, le encarga el trabajo de distribuir la revista El Evangelio en el país. 2 años después, en el año 1947, Wiese Hargrave regresó al Perú y se contactó con Antonio Gálvez, pastor de la Iglesia Pentecostal del Perú, conocida como la Avanzada, y después tomará el nombre de Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera en la ciudad de Lima, en Lince. Puesto que esta denominación acababa de formarse en el año anterior de una escisión de las Asambleas de Dios Muy bien, continúo. El ostracismo que sufrían por parte de las otras denominaciones del país hizo que personas como Gálvez se mostraran interesadas en establecer anexos con una organización mundial como la Iglesia de Dios, que buscaba también expandirse. Ese año Hipólito Astete y Eliseo Muñoz de las Asambleas de Dios quedaron como los primeros miembros de la Iglesia de Dios del Perú. Repito, ese año Hipólito Astete y Eliseo Muñoz de las Asambleas de Dios quedaron como primeros miembros de la Iglesia de Dios del Perú. Si usted no apuntó eso, ya es problema de usted. En su tercer viaje, Hargrave el año siguiente recibió a las primeras congregaciones de la IDP. Antonio Gálvez, luego de retirarse con parte de la congregación del Lince de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, formó la primera iglesia de la IDP en el mismo distrito limeño, simultáneamente también en Huánuco. Roberto Juster, pastor de unas congregaciones independientes, también se afilió a la IDP. Recordemos que las iglesias libres no es de ahora. Las iglesias libres, ya imagínense, en el año 1947 ya habían iglesias libres. Amén. Entonces, estas iglesias, dice la historia, que también buscaron juntarse a la IDP. Amén. Muy bien, continúo. Ya me entendieron, ¿sí? ¿Me están entendiendo, no? ¿Están atentos? Muy bien. Gloria al Señor. Gálvez quedó como representante de la IDP, administrando las
Estrellas de literatura de la denominación y de los subsidios económicos que se enviaban. Sin embargo, la prematura muerte de Huster hizo que se perdieron todos los contactos con las iglesias huanuqueñas y que Gálvez se quede así solo. Número 2. Ante esa situación precaria, la misión americana decide enviarla al misionero canadiense Arturo Erickson. Desde 1921 había sido miembro de la iglesia, de las Asambleas de Dios. Sin embargo, por desavenencias con algunos líderes de la misión en el Perú, en el 1944 se retiró y se unió a la iglesia Cleveland. Su amplia experiencia misionera en el Perú le facilitó su designación como el primer supervisor de la Iglesia de Dios del Perú. ¡Wow! ¿Quién era el primer supervisor de la Iglesia de Dios? ¿Cómo? Arturo Erickson. Ustedes van a hacer lo mejor, ¿eh? Ya no se olviden eso ya. Ahora, ¿quién es nuestro supervisor? Roberto Suárez. Muy bien. ¿Ah? Erickson, tratando de cumplir cabalmente su labor misionero, se dedicó a visitar aquellas regiones del país donde habían congregaciones del llamado Norte Chico. Ajá, entonces aquí viene el Norte Chico, como por ejemplo Barranca, Pativilca, Supe, Paramonga, dirigidos por el joven obrero Juan Urbano. ¿Ya? ¿Quién dirigía, dice, a todo esto en Norte Chico? Juan Urbano, y no era adulto ni viejo, sino era uno así como yo, chibolo. Nosotros decimos así, ¿no? Muy bien. Dirigida por el joven Juan Urbano y que pertenecía a la IEPM, Iglesia Pentecostal del Perú Misionera, algo así, ¿no? Decidieron integrar a la IDP. Lo mismo ocurrió en Chimbote, donde la congregación dirigidas por Ponciano Vigo, lugares donde se predicó el Evangelio, era Santa, Chimbote, Casma, San Jacinto. También estamos hablando de la iglesia de la Iglesia Pentecostal Misionera. Esta iglesia también se afiliaron a la IDDP. Las gestiones de Erickson también se extendieron a la Sierra Ancashina, para lo cual se dirigió a Huaraz y conversó con el misionero Cragin. Bueno, no sé leer muy bien el inglés, pero eso es lo que dicen. Quien se había separado también de las asambleas en el año 1943 y fundado la Iglesia Evangélica Pentecostal Independiente. Sin embargo, Cragin no aceptó la invitación posteriormente. En el año 1952, algunas de las congregaciones fundadas por Cragin se afiliaron a la IDDP. También entraron a la zona donde yo vengo, donde yo provengo, es Chingas y Pomabamba.
Sin embargo, Erickson también promovió el trabajo en zonas ausentes de iglesias evangélicas. Así, juntamente con su cuñado Santiago Silva, fundó las congregaciones en Corpaqui y Gorgorillo, Sierra Sur de Ancash, en Lima. Mientras tanto, gracias al apoyo de algunos jóvenes estudiantes del Instituto Bíblico de las Asambleas, continuó manteniendo la congregación en Lince. No obstante, la acción más importante de la administración de Erickson fue la fundación y constitución legal de la Iglesia de Dios del Perú. Eso ocurrió el 5 de julio del año 1952. ¿Cuándo se fundó la Iglesia de Dios del Perú? Entonces, ¿cuántos años tenemos? 74. Muy bien. Y se había usado este lugar llamado Lince, ahí estaba el templo, se usó como oficina de la Iglesia de Dios. Entonces, en el acta de constitución se aprobaron los estatutos de la IDDP y se eligió a la primera junta oficial. En el año 1954 ya podemos considerar que el periodo precursor culmina, pues las principales bases para el desarrollo de la IDDP ya estaba puesto. En ese año, personajes importantes en el futuro de la denominación ya entrarán en forma parte del ministerio activo. Tenemos a Juan Urbano, Juan Alzamora, Víctor Álvarez y Luis Ruiz. Desplazaron progresivamente a aquellos obreros como Antonio Gálvez, Ademar Corcuera y otros, quienes en muchos casos retornaron a sus denominaciones de origen. Como vemos, para abordar el tema de los orígenes de la IDDP, podemos considerar dos perspectivas. Externa, a partir de los esfuerzos de las misiones de la iglesia de Cleveland, de Estados Unidos, aunque los primeros viajes de Lucy en el año 1917 al 1940 mostraron ciertos intereses por establecer obras en el país. Es recién con las breves visitas de Wiese y Hargrave cuando la misión norteamericana logra contactar efectivos con el elemento nacionales y puede así establecerse definitivamente. Así consideramos que el trabajo de Hargrave es principalmente de enlace y no precisamente fundamental. Voy a hacer una pausa y les explico. La Iglesia de Dios, pues, nace con diferente tipo de organizaciones, ¿no? Con diferente tipo de organizaciones que ya estaban en función. La Iglesia de Dios, pues, me imagino que todo esto estaba en la voluntad de Dios, porque luego la Iglesia de Dios avanzó y me imagino que los demás, yo no sé si se habla o no. Lo único que yo puedo tener
en conocimiento es la Asamblea de Dios, la misionera pentecostal, no más. Pero la iglesia de Dios permaneció y creció y avanzó. Gracias a estos personajes que acabo de nombrar, ellos juntaron de pa' acá, pa' allá, ¿no? Trajeron personas, aquí dice la historia, y muchos de aquellos que trajeron a ellos no estaban en la iglesia de Dios, regresaron a su denominación. Es como que decir, no, bueno, hay que ayudarte a formar y para que ustedes también crezcan. Algo así. Amén. Muy bien. ¿Continúo? Muy bien. ¿Les está gustando la historia o no? Ahora usted ya sabe de dónde provenimos, ¿no? La número B. Me voy a pasar al número 2. Muy bien. Formación y consolidación de las bases. En el año 1954 al 1967. En el año 1954 llega al Perú el segundo supervisor de la IDP, Eugenio Fren. ¿Cómo se llamaba el segundo supervisor? A pesar de los numerosos esfuerzos de Erickson, la IDP a la llegada de Fren era aún muy pequeña. Inmediatamente después de su arribo, a consecuencia del elevado financiero, o sea, tenía una dificultad en la parte financiera, debajo por la administración anterior, tuvo que recortar el presupuesto para la ayuda de obreros y vender algunas propiedades en San Isidro, en urbanización Los Jardines, distrito residencial de Lima. Esto ocasionó la defección de muchos de los primeros obreros y miembros de la IDP, quienes mayoritariamente retornaron a sus iglesias de origen. Así, las congregaciones del INSE tuvo también que cerrar sus puertas y trasladar los pocos miembros que tenían al grupo de Juan Alzamora, dirigida hace poco tiempo en La Victoria. Wow, eso es un problema. No es que la iglesia de Dios está en formación y ha habido grandes problemas. No ha sido fácil de la formación de la iglesia. En el año 1955, en la ciudad de Pativilca, de la IDP organizó su primera convención nacional a la que acudieron delegados de las zonas donde la denominación tenía obras, como en Chimbote, Norte Chico, Lima, Chingas, Chiquián, Cochabamba, Piscobamba. Y todos ellos asistieron a la primera convención que se realizaba en la ciudad de Pativilca. La Iglesia de Dios del Perú, ¿dónde celebró su primera convención? ¿En qué año fue? ¡Wow! Ustedes ya sabían, creo. Muy bien. A ver, otra pregunta más ahí. ¿Quiénes son los que vinieron? ¿Qué pueblos? Poma, muy bien. Esos pueblos ya habían venido ya. Hermanos, en el año 1955 había carro. ¿Y cómo habrían venido? ¿Y usted que quiere ir todavía con carro? ¿Ah? Y todavía si es que hay carro voy, pues dice, ¿no? Hermano, el evangelio antes era diferente.
Ahora tú quieres ir con moto, ahora tú quieres con carro. Estos hombres, ¿cómo habrían venido? Voy a leerlo, pero dije, solamente la historia dice que vinieron. Vamos a ver, ¿no? Ok, está bien. Allí también, traídos por la literatura de la IDDP que circulaban por la región, algunos pastores del callejón de Huaylas, pertenecientes a la Iglesia de Cristo, denominación salida de las asambleas en el año 1936, se presentaron con la intención de analizar la posibilidad de afiliarse a la IDDP. Entre ellos estaban Juan Villanca, Francisco Quijano, José Melgarejo, Demetrio León, Víctor Puertas, José Villegas y algunos más. Aunque inicialmente el supervisor no se mostró interesado en el asunto, finalmente, ante las insistencias del grupo, accedió a visitarlos a Yungay en el año siguiente. Así, luego de explicarles la organización y las enseñanzas de la IDDP, la congregación de Yungay en el año 1956 se integraron a la denominación. No dice cómo vinieron. Me hubiera gustado que cuenten toda esa historia, ¿no? Pero bueno. Pero usted hace cuenta, no más que saca tu conclusión. Yo creo que estos hombres vinieron camiones. Pero si no había carretera, ¿o sí? Puro caballo. Y eso es tu edad. Imagínate, estamos hablando del año 1954, 55. Pero ya, está bien. Vamos a suponer que ellos venían con camión. ¿En qué año? Ya 70, pero hermano. Pero aquí estamos hablando del 55, pues. Interesante esto está. Nada más. La carretera, ¿para dónde? A Huaraz, hermano. Estamos hablando de Chingas, de Pomabamba. Ellos vendrían seguro hasta Huaraz, ¿no? Damos fuertes palmas al Señor por nuestra denominación, hermano. Agradecemos a estos personajes que Dios los usó en la historia para que ellos puedan formar y que la Iglesia de Dios del Perú puedan crecer, hermano. La verdad, yo estoy muy alegre por ellos, que Dios los tenga en su gloria. Algunos ya están muertos y algunos, no sé, ya deben estar muy ancianos. Yo me acuerdo mucho de Miguel López. Miguel López era uno de los pioneros de la Iglesia de Dios por la zona. Ya era demasiado de anciano, él falleció hace años atrás. Y muchos de aquellos hombres han dado su vida, hermano, por traernos el Evangelio. Gracias a ellos estamos parados aquí predicando el Evangelio. Gracias a ellos usted está aquí, hermano. Por ellos estamos aquí, ¿no? Ellos, ¿qué cosa habrán pasado? Yo me acuerdo cuando uno de los hermanos más antiguos de la Iglesia de Dios contaba ya en Yungay, perdón, en Caraz, más al fondo cuando fuimos. Él contaba, dice, cuando ellos iban a visitar a las iglesias, iban con mulas,
con caballos, a veces eran apedreados, eran golpeados, hermanos. Había esa gente, dice que no querían saber nada del Evangelio. Exacto, agolpeaban. Él contó, dice que un día casi lo matan a él. Uno de los pegalones ahí sentado, mira, ve. Si usted contara, si usted le pregunta a nuestro hermano Zorrilla, él no ha sido nada bueno, hermano. Nada bueno. Él quería desaparecer a los cristianos. Ahora Santito está sentado aquí, mira, ve. Esa es la transformación que Dios hace con la vida de las personas. A su nombre. Yo me acuerdo cuando por primera vez llegó el Evangelio a Circo, mi papá, mi tía se entregó primero. Ella se entregó primero el Evangelio y luego mi papá. Cuando él se entregó el Evangelio, todos los tíos eran borrachos y cuando se enteraron que se entregó el Evangelio, vinieron, le habían metido su golpe a mi papá y le rompieron 2 costillas acá. Y si alguna vez queremos decir algo así como, por ejemplo, gracias a las costillas de Gonzalo Cotrina, usted está sentado acá. Es así. No ha sido, usted fácil la lleva el Evangelio. Usted tranquilo, si te hablaron mal, ay, me han hablado mal, ya no voy a ir a la iglesia. Antes el Evangelio no era así, antes el Evangelio te golpeaban, hasta incluso te quitaban tu terreno, todo. Gracias a estos hombres, han luchado de una manera valiente para que el Evangelio pueda llegar hasta aquí, hermano. Y gracias al Señor, hermano, ¿por qué no podemos también estar en la historia de la iglesia de Dios? No sé cuándo venga Cristo, no sé. De repente mañana, de repente ya no, ninguno de nosotros ya no cuenta de nuestra historia. No sé, pero nosotros podemos ir caminando perseverantemente, ¿no? Para que también se cuente más adelante nuestra historia. Pero que se cuente algo bueno. Que no se cuente, es que ese hombre no quería predicar, no quería ir a predicar sin moto. No tenías que pagarle pasaje. No, es que él quería comer nomás chicharrón. No, que no cuenten así, que cuenten, hermano, de otra manera. A su nombre. Antes de ayer un hermano me llama, el obispo de la zona de allá, de Huánuco, creo. Me dice, pastor, necesito que venga a predicar a una convención. Yo le digo, está bien. Y él me pregunta, me dice, ¿cuánto va a ser? ¿Cómo así, pastor? ¿Quiere pagarme? Si usted me quiere pagar, amén. Le digo, bueno, nadie no rechaza la plata. Pero no se trata de eso. El Evangelio no es pago. El Evangelio es llevar. Si hay, amén. Si no hay, no hay problema. Amén o no amén. Entonces yo le digo, lo único que va a hacer, no sé si tendrás aeropuerto, voy a venir con mi avión. Entonces él me dijo, no se preocupe, pastor, si hay, entonces vamos para allá. Hermano, ahora tenemos más oportunidad para predicar, para viajar, para llevar la palabra. Ahora tenemos, hermano, una oportunidad tremenda y estamos tranquilos. Esta gente, hermano, a ver, ¿cómo puedo decir? No lo han tenido nada fácil. Esta gente, hermano, han sabido dormir en las calles, en las veredas, han sabido dormir en un colchoncito, en un pellejito. Y ahora los evangélicos, perdón, los evangelistas, los pastores, ¿qué dicen? No, que somos hijos del rey. Hijo de rey va a ser arriba, pero acá no, acá tiene que hacer tu misión. Amén o no amén. No, que quieren hoteles de 5 estrellas, que no, que ese no comen, que el tocush no va, que la lagüita no toman, que la cancha para los serranos.
que el camote para el perro. Hermano, creo que nosotros en nuestros tiempos, si revisamos un poco de tema, en nuestros tiempos ya nos estamos convirtiendo en evangélico light. Somos evangélico light. ¿Quién quiere invertir su tiempo para ir a predicar el evangelio? Pastor, si me pagas, voy. Si me dan mi pasaje, voy. Esta gente, hermano, dice, trabajaban un mes, 2 meses, recogían plata y se iban, invertían su dinero. Gracias a la inversión de su dinero de ellos, ahora hay iglesia de Dios. Ahora se cuenta de esta manera, esta historia de la iglesia de Dios, de esta manera se cuenta, pero no se cuenta lo que realmente vivieron esa gente. No cuentan cuando le corrompieron la cabeza, eso no cuentan, solamente cuentan. A su nombre. El evangelio, llevar el evangelio no ha sido nada fácil. ¿Cuánta gente nos insultaba? Chapincos, diablos, shirikuna, wangyikuna. Ahora, esta palabra lo que dice, que nosotros no somos de aquí. ¿Qué somos nosotros? Somos peregrinos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso que el mundo no nos quiere. El mundo nos quiere exterminar. El diablo quiere destruirnos. ¿Cuánto esa gente, hermano, esa gente de la historia que estamos hablando, cuánto esa gente habrá sufrido? Habrán pasado hambre. ¿Cuánto habrán llorado? Pero sin embargo, hicieron que la iglesia de Dios del Perú llegara hasta aquí. A su nombre. ¿Sigo leyendo? ¿Sí les gusta? Muy bien. Me voy a saltar, ¿sí? A la número 3. En el año 1964 a 1980, conflictos y crecimiento. Vamos a hablar un poco, aquí vemos un poco de conflictos y crecimiento. Luego de que en el año 1967 había llegado el misionero norteamericano Fred, en el año siguiente 2 misioneros más, Paul Childer de Estados Unidos y Roberto Rodríguez de Puerto Rico, vinieron al país para asumir los 2 cargos más importantes y mejor remunerados de la organización: supervisor nacional y director educacional, respectivamente. Este periodo marcará el retorno de los misioneros extranjeros, quienes desde la época de Fren habían estado ausentes de la organización. Fue una etapa de crecimiento numérico, de construcciones, pero también de conflictos. Aquí vienen los conflictos. En los 3 años de la administración de Childer, se edificó la mayor parte de las infraestructuras que incluso hasta hoy posee la IDDP. Se adquirió la casa de la avenida San Felipe, que sigue siendo usado como sede de la oficina central de la iglesia, y como residencia de supervisor nacional. Se construyó gran parte de los ambientes del Instituto Gamaliel. Y finalmente los templos de congregaciones en Pucallpa, Pativilca, La Victoria, Tupac Amaru. Oye, esos niños me están haciendo leer mal, creo.
Túpac Amaru, La Flor, Platanal y Yameyín. Yameyín también es una iglesia antigua, de los años 67. Es curioso observar que todas estas edificaciones tenían un diseño arquitectónico similar que podría considerarse como el estilo de la IDDP. Es un estilo que sigue los modelos que los templos en los Estados Unidos tiene la Iglesia de Dios. La investigación de la arquitectura eclesiástica puede ser muy valiosa para analizar y comprender influencias, estilos y actitudes de las iglesias. No solo los modelos arquitectónicos nos dicen algo sobre la ideología que heredó la IDDP, sino que también la ubicación de los templos y propiedades que la organización adquirió. Así que los templos se ubicaban en zonas rurales o pueblos pequeños, o de los contrarios con los suburbios, o márgenes de la ciudad. Creemos que el hecho de la denominación en Estados Unidos haya surgido y crecido entre campesinos blancos y se hayan desarrollado entre zonas marginales, influyó decisivamente para la Iglesia de Dios del Perú, adquiriera características similares. A pesar del relativo avance de la Iglesia, experimentó en el periodo de Childer, en el año 1968 al 70, el carácter denominante impositivo de este personaje pronto causó conflictos internos. Aunque los pretextos para encender las hospitalidades del grupo dirigencial de los pastores nacionales contra el supervisor fueron diversos manejos financieros, agresiones verbales, clientelajes. Detrás de todo está la incompatibilidad entre dos formas de pensamiento y trabajo distinto, el misionero que exigía sumisión absoluta y no creía ser responsable ante los nacionales y los dirigentes del país, quienes interpretaban a la rebeldía abierta como un acto de hacer respetar sus derechos. Debemos agregar además que no siempre lo que motivaba a los obreros nacionales era el sentimiento nacionalista, sino que muchas veces detrás de este eslogan estaban profundas rivalidades y ambiciones personales. En el año 1970, luego de los años de conflictos menores, el cuerpo de consejos en pleno, Luis Ruiz, Carlos Landeo y Silvio Vigo, Alfonso Gómez y Juan Fonseca, se declaró contrario a la administración de Childer. Ante ello, la misión norteamericana emitió un fallo favorable al supervisor, ocasionando que el cuerpo de consejeros y otros obreros mostraran su disconformidad. El supervisor, por su parte, comenzó con la expulsión de todos ellos. Este fue el momento en que fue más claro el peligro de la división en la denominación. Finalmente, luego de la intervención del superintendente para Sudamérica, Alejandro Portugal, el conflicto amainó. En septiembre de ese año, Paul Childer dejó el cargo de supervisor. Para muchos de
los protagonistas y testigos de estos incidentes fueron hechos que marcaron una tradición de desconfianza y sospecha entre los ministros que se estaban tratando de erradicar poco a poco. Entonces, este era el problema de la iglesia que estaba pasando en ese tiempo. Había mucha gente que quería aprovecharse también de la situación. Muy bien. A ver, voy a saltarme. Me voy a saltar. Vamos a 1981 y al 1990. Porque si no voy a leer toda la noche. La década del 80 en el Perú es recordar cómo la violencia fueron años del apogeo del terrorismo y toda su secuela de violencia y terror. Además fue una década de una profunda crisis económica que evidentemente afectó a la IDDP. Al igual que otras denominaciones evangélicas de la IDDP, tuvo que soportar privaciones económicas, persecución en zonas rurales afectadas por el terrorismo, problemas en zonas productoras de coca y otras situaciones más. Ante ello, la iglesia tuvo que pensar seriamente, tal vez por primera vez en la misión, no se reducía únicamente a la proclamación verbal del Evangelio, sino también tenía que ver con la proyección hacia las necesidades integrales de la sociedad. Por otro lado, también fue un periodo de apertura, pues tanto a consecuencia de lo anterior como por la propia maduración de la iglesia, la denominación empezó a incursionar en aspectos y espacios nuevos. Así, por ejemplo, productos de ascenso social de la familia convertidas, los profesionales en la iglesia empezaron a ser cada vez más numerosos. De la misma manera, algunos pastores y líderes empezaron a incursionar con mayor frecuencia en espacios interdenominacionales como la Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú. CONEP también, ¿no? Sociedad Bíblica Peruana, Fraternidad de Teología Latinoamericana, etc. El contacto fluido con realidades eclesiales distintas fue sin duda provechoso. En el año 1984, Silvestre Pineda, el último dirigente extranjero que tuvo la IDDP, dejó su administración para asumir un nuevo cargo en Venezuela. Silvestre Pineda fue el último extranjero que dirigió a la IDDP. Apunten, ¿sí? ¿Quién fue el último supervisor? Wow, buenas noches, ingeniero, Dios le bendiga. Estoy contando una bonita historia, a ver si me escuchan. Ese mismo año retornó al Perú quien fuera director educacional entre el año 1975 al 80, Silvio Vigo. La gestión de Vigo, que duró hasta 1994, estuvo asignada por lo mencionado anteriormente. Hacia 1982 se dirigió un proyecto para establecer una panadería en el local del Instituto Bíblico Gamaliel. Y aunque sus objetivos eran bastante provechosos para la institución, finalmente luego de un periodo de funcionamiento tuvo que suspenderse por falencias en la administración. De la misma manera, a mediados de la década, en varias iglesias se inició el programa de los centros estudiantiles patrocinados por Compassion Internacional, que se dedica a la atención integral de alimentos, reforzamiento escolar, formación moral y espiritual de niños y adolescentes evangélicos y no evangélicos. Aparte de esos, en otras iglesias de manera autónoma
se iniciaron diversos programas, comedores, creación de fuentes de trabajo para hacer frente a la carencia y crisis económica. En esta etapa la iglesia se consolidó en aquellas zonas donde ya tenían presencia: Lima, Barranca, Pativilca, Chimbote, Trujillo, Ancash, Cerro de Pasco, Huánuco, Tingomaría, Pucallpa. Hacia 1987 se inició una obra en Ica bajo la dirección de Néstor Murga, y en Arequipa se consolidó con una obra que se había iniciado principios de la década. Estos tal vez fueron las únicas nuevas zonas a donde IDDP incursionó con relativo éxito. En Lima, con la idea de establecer una congregación en una zona céntrica de la ciudad, se adquirió en el año 1989 un terreno en el distrito de Magdalena para construir allí el templo central de la IDDP en Lima, que está en la Avenida Brasil. Es un proyecto que aún no se había cristalizado, pero ahora tenemos ya una oficina grande. Ahí está el Instituto Bíblico Gamaliel, y ahí está la oficina nacional también. Hacia los 1990 las condiciones en el país empezaron a cambiar. Ese año la Iglesia Evangélica tuvo que enfrentar por primera vez el fenómeno de una participación masiva de sus miembros en la política nacional. La IDDP no estuvo ajena a ese proceso y participó activamente en él. Esta década crítica terminó así, teniendo la IDDP que aprender mucho en el camino de enfrentarse a nuevas situaciones y desafíos. Hasta ahí puedo contar la historia de la Iglesia de Dios del Perú, hasta el año 1990. Y de los años 1991, 92, 93, 94 hasta el 2000, ¿cuánto estamos? Hasta ahí se los puedo contar sin ver porque de ahí ya yo me acuerdo muy bien. La Iglesia de Dios para mí ha sido como estar en una escuela. La Iglesia de Dios me ha dado formación. La Iglesia de Dios me ha formado en todas las áreas. Dios ha sido bueno conmigo. Yo agradezco al Señor por haber nacido físicamente y espiritualmente en la Iglesia de Dios del Perú. Cuando papá tenía los 25 años, 27, 28 años, seguramente yo nací, él ya era pastor de la Iglesia de Dios del Perú. Él ya estaba pastoreando, y yo nací cuando él estaba pastoreando en la Iglesia de Dios del Perú. Desde ese momento yo vi cómo la Iglesia de Dios iba creciendo. En los años 90 al 95, la Iglesia de Dios tuvo un despertar de una manera tremenda en la parte espiritual. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Hubo un crecimiento total en la iglesia. En los años 1996, 97, 98, comienza a darse libertad al libertinaje. Entonces ya comienza a meterse diferentes tipos de movimientos a la Iglesia de Dios.
comienzan a decir ahí que solamente Dios quiere el corazón. Esa doctrina no es de este año, es de esos años. Y comenzaron a dar libertad a todo el mundo, que la mujer se puede poner sus aretes, que la mujer se puede vestir como quiera, porque Dios solamente quiere el corazón. Anteriormente la iglesia de Dios no permitía ni siquiera para que canten con arpa. Huayno no se cantaba en la iglesia de Dios. No querían, que eso era del diablo. Y el detalle es que ellos no cantaban como David, sino que cantaban como Sósimo Sacramento. Entonces la iglesia de Dios era bastante tajante en su doctrina en todo aspecto. Y si a usted lo conoce a la iglesia de Dios en los años 70, 80 y 90, usted puede decir, wow, esa iglesia yo quiero. Y usted está sentado en ese tipo de iglesia. El problema es que ahora la iglesia de Dios no se ha permitido, ¿cómo decir?, libertinaje. Se metió diferente tipo de corrientes de doctrina. Ahora ya la iglesia de Dios ha cambiado por completo. La iglesia de Dios ahora ya es irreconocible. Y esas historias no lo cuentan en esta historia. Esas cosas no lo cuentan. La iglesia de Dios, desde que yo tengo mi uso de razón, yo nací en el año 1978. Eso significa que ya yo estaba muy bien. Yo ya sabía qué es lo que era el evangelio en los años 90. Muy bien. Yo he disfrutado de las mejores bendiciones de Dios, de los derramamientos del Espíritu Santo en cada vida. He disfrutado. ¿Cuántas personas han sido sanados? He visto yo. He visto ser libertados los endemoniados, a los locos. ¿Cuántos locos han sido sanados cuando yo estoy viendo? Yo con decirles, por ejemplo, en esa época, cuando se predicaba el evangelio, teníamos problemas con los brujos. Los brujos no nos querían para nada. ¿Y quiénes eran los brujos? Eran nuestra familia. Nuestra familia, hermano, eran esa gente que volaban, se transformaban en cóndor y volaban. Esa gente no nos quería saber, no querían saber nada del evangelio y lo querían matar al pastor. Yo me acuerdo de una ocasión, mi mamá se enfermó y comenzó a decir que mi estómago me duele, y de pronto de ella su estómago se volvió grande, como si fuera embarazada, y peor que una embarazada, así grande. Entonces ella ya estaba por morir, y cuando todos los hermanos de la iglesia dijeron, vamos a orar, vamos a decirle al Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está así la hermana? Entonces nos pusimos a orar, estábamos orando. Yo tenía seguramente mis 11 años. 11 años, tú no te vas a recordar, te recuerdas, todo te recuerdas. Estamos orando al Señor, y cuando el Espíritu Santo derramó sobre cada una de las personas y fueron llenos del Espíritu Santo, y una profeta dice, mira, ¿sabe qué? Esto ha hecho tu familia, quiere matarlo. ¿Y dónde está? Debajo del umbral, del poste. ¿Cómo se llama eso? En la sierra le llaman el parante, ¿no? Parante. Es el que sostiene la baranda. ¿Y dónde estaba? Y el Espíritu Santo nos dice, ahí está. Y yo siempre he sido atento a todo. Hemos ido.
uno de los hermanos, que ahora me acuerdo que es el hermano Daniel Ríos, y juntamente con el hermano Marcos Castillo, sus ancianos, fueron y levantaron la piedra. Ahí estaba una pelota así redondo con trapo envuelto. Y cuando de pronto ellos comenzaron a desatarlo, encontraron un grillo incrustado, un alfiler, por acá y por acá. Sacaron y lo echaron querosene. En ese tiempo no había lo que nosotros ahora tenemos regular ni premium, era querosene. Entonces lo echaron y lo quemaron. Cuando eso se sacó, el estómago de mi mamá automáticamente se desinfló. ¿Qué hubiera pasado si no estábamos así orando, no estábamos llenos del Espíritu Santo? Mi mamá hubiera muerto. Eso era la iglesia de Dios. Si nosotros queremos contar, eso era la iglesia de Dios. Seguramente muchas personas que me están viendo, ¿no?, por la transmisión, y seguramente algunos de ellos que han disfrutado de lo que era la iglesia de Dios en esos años, me van a dar la razón. Yo no me he metido recién a la iglesia de Dios. Yo he nacido en la iglesia de Dios. Eso era la iglesia de Dios. Una denominación que respetaba la sana doctrina, que amaba al Señor de verdad. Los hermanos entre ellos, no, con toda la gente venían, se reunían, comían, los domingos hacían comidas ahí en la iglesia. Reinaba la paz, reinaba el amor, la fraternidad, la unidad. Todos. Yo me acuerdo cuando dijeron esto, ¿sabes qué? Vamos a abrir una obra en Punca. Vamos a abrir una obra. Y fueron a abrir una obra en Punca. Un hermanito llamado, la primera semilla que, si me haces acordar, se llama Octavio. Este varoncito era la primera persona que se fue a sembrar ahí, el evangelio ahí. Entonces yo me acuerdo cuando dijeron, vamos a techar, dice la iglesia de Punca. ¿De dónde llevaron las maderas para techar la iglesia? No, señor, de circo. Cortaron madera y llevaron al hombro hasta allá arriba. De circo y de Pomabamba. ¿Desde dónde, hermano, llevaron madera? Pero llevaron seguramente con camión. Nada, señor, al hombro. Eso era la iglesia de Dios. Ahora si no hay carro, si no hay tractor, hermano, la iglesia de Dios nos hemos vuelto ociosos. No solamente la iglesia de Dios, yo creo que todas las iglesias estamos en la misma situación. Pero hablemos de nosotros, ¿sí? No hablemos mal de nadie y ni ninguna denominación. Vean lo que hacen ellos. Y mucha gente que también predica el evangelio y predica de diferentes formas y maneras. Es cuestión de ellos. Pero hablemos por nosotros. Esa era la iglesia de Dios. Una iglesia muy bendecida. Una iglesia que prosperó, avanzó. El punto débil de la iglesia de Dios era la administración. Si usted lo lee la historia de la iglesia de Dios, hasta hoy, el punto débil de la iglesia de Dios es la administración. Ese es el problema. Pero de pronto, la iglesia de Dios siempre y jala por esa la parte espiritual. Siempre dice, no, la parte espiritual. Y qué bueno. Yo creo que en esa parte estamos bien. Solo que nos falta temas administrativos. Por ejemplo, ya tenemos 7 años. Usted a veces ni conoce al supervisor nacional, ¿sí o no? ¿Ah? Levante la mano los que conocen al supervisor nacional. ¿Ves? Ese es el detalle. Es que como que nosotros somos huérfanos.
Supervisor nacional. ¿Cuánto conocen al supervisor regional? Dígalo fuerte, nunca ha venido. ¿Quién es el supervisor regional? ¿Quién es el supervisor distrital? Necesitamos saber, conocer, hermanos. Por eso, aprovechando que es el aniversario o el día de hoy de la Iglesia de Dios, trato de explicarlos e enseñarlos. Ese documento les voy a enviar a todos en el grupo para que usted lo lea, ¿sí? Lo va a leer, lo va a estudiar y usted va a decir, así era la Iglesia de Dios. Así se formó y quiénes hasta el día de hoy. Seguramente a estos datos que tiene la Iglesia de Dios van a ir sumando hasta estos años que ya estamos más actualizados. Por ejemplo, ahí dice, se compró el terreno de Magdalena y bueno, se dejó en un proyecto para la edificación. Pero eso dice aquí, pero ya la edificación está hecha. Eso significa que necesitamos actualizar nuestra reseña histórica de la Iglesia de Dios del Perú. Ya seguramente nuestros administradores ya están actualizando la historia y vamos a tener un librito de la historia de la Iglesia de Dios del Perú. ¿Amén? Muy bien, hasta ahí terminamos.